para poder comenzar a grabar. Que vuelvan a conectarse por el chat de WhatsApp. Por favor, alguien que escriba. ¿Se logra ver la guía? Sí. Ok, ¿los demás la ven? Sí. Sí, yo la estoy viendo. Sí, estamos viendo. Ok. Sí. Perfecto. Entonces, hoy vamos a trabajar la guía de formación humana, la unidad 2. Vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, esta guía tiene el mismo objetivo general, que al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes tendrán la capacidad de desarrollar actitudes, valores que le permitan integrarse al medio laboral de manera adecuada, manejándose en un ambiente de confianza y participación de acuerdo a los aspectos conductuales que se requieren. O sea, que es el mismo objetivo que se trabajó en la guía pasada. Recuerden que es el mismo módulo todavía y es un objetivo por módulo que realmente vamos a trabajar. Lo único que varía en esta guía es el contenido, que es totalmente diferente. En esta unidad vamos a desarrollar las habilidades para afrontar los riesgos psicosociales según las normas establecidas. Este es el objetivo específico que vamos a trabajar en esta unidad 2. Como siempre, solicito personas para que me colaboren con la lectura. Veo que Rosa tiene hace rato la mano levantada. Adelante, Rosa. Luego va Niurka. Adelante, Rosa. Rosa, ¿me escuchas? Niurka, adelante. Comportamiento de riesgo social y laboral. La noción de riesgo social se relaciona con la inminencia y la contigüedad a la cercanía de un daño potencial. El término, por lo tanto, está vinculado a la posibilidad de que se concrete un daño. Social, por su parte, es aquello relativo a la sociedad, el grupo de individuos que interactúan entre sí y que comparten una misma cultura. Comparten. Se entiende por riesgo social la posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen en su causa social. Esto quiere decir que el riesgo social depende de las condiciones del entorno que rodea al individuo. Las condiciones económicas, la falta de acceso a la educación, los problemas familiares y la contaminación ambiental son apenas algunas de las circunstancias que pueden generar un riesgo social. Lo habitual es que el riesgo social se considere respecto a un grupo de personas en un barrio con una elevada penetración de las drogas y con un alto índice de desocupación en los vecinos. Los vecinos estarán en riesgo social. Existen grandes posibilidades de que la combinación entre el narcotráfico, la adicción y la falta de empleo derive en un incremento de la inseguridad en casos de robos, asesinatos, etcétera. Ok. Miren, el riesgo
o sea, vamos a hablar del comportamiento de riesgo social y laboral. Dentro de los riesgos sociales están todos los riesgos que tenemos en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Como por ejemplo aquí acaba de decir, cuando, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo hay una alta tasa de desempleo, o sea, hay muy pocas personas en la zona trabajando porque se dedican a diferentes actos delictivos como el robo, en los asesinatos, el sicariato, el narcotráfico, etcétera. Entonces, el entorno donde yo vivo tiene mucho riesgo, o sea, infiere mucho riesgo para mí como persona, porque todo el entorno social donde yo me desarrollo, donde yo vivo, donde yo convivo, pues está impactado por las diferentes situaciones que yo acabo de mencionar. Y volvemos y caemos en problemas familiares, las condiciones económicas, la falta de acceso a la educación, la contaminación ambiental. Ustedes ven que, o sea, esos son parte de los riesgos sociales que nosotros a diario vivimos. Ustedes ven que cuando en un barrio hay poca educación, hay mucho desempleo y hay muchos problemas familiares, ustedes ven que aumenta la contaminación ambiental, que a veces ustedes ven por televisión, por ejemplo ahora con el tema del huracán, que había muchas personas quejándose de que tenían, o sea, quejándose no, tenían miedo de que en la zona donde vivían se desarrollaban cañadas que podían desembocar en la zona donde vivían, que podían haber derrumbes, que vivían cerca del río y que tenían miedo de que se le llevara las casas o que tuvieran algún daño en físico. Pero si ustedes se fijan, en primera instancia, no es un secreto para nadie que en la orilla del río no se puede vivir, ¿verdad? Lo que es del río se respeta. Sin embargo, en muchos gobiernos se han optado, se le han hecho casas y demás, y ustedes ven que siguen pasando por la misma situación, porque muchas veces eh, le crean barrios, le dan casas, y ustedes ven que vuelven a vivir nuevamente en la zona de riesgo. O sea, venden lo que les regalaron y vuelven a vivir en la zona de riesgo. En el caso, por ejemplo, de las cañadas, ustedes se dan cuenta que es el mismo entorno que las ensucia, porque si yo no tiro basura a la cañada no se tapa, la cañada sigue su cauce. Sin embargo, ustedes ven que cuando suceden ese tipo de cosas, es en un entorno social que ustedes se dan cuenta de que hay mucha precariedad económica, que se le nota que hay falta de acceso a la educación, con mucho problema familiar y viven en una contaminación ambiental constante. O sea, eso no es problema por el huracán, eso es que constantemente se vive en una situación de contaminación del ambiente de la zona donde viven. Pero ¿quiénes son las que la contaminan? Yo, que vivo aquí en Moca, voy a ir allá a la cañada que está, por ejemplo, en la capital. No, no soy yo que voy a ir allá a tirar la basura, son los mismos que viven en el mismo entorno. Y todo eso viene por la falta de educación y por la falta de lo que hablábamos muchas veces, lo que hablábamos en la clase pasada, o creo que fue el domingo pasado, que creo que fue Manuela que dijo la falta de valores en la familia. O sea, ya no le estamos inculcando valores. Parte de los valores que uno le enseña, le enseñan a uno en la familia es a tirar la basura en el zafacón y todo ese tipo de cosas se ha perdido. Entonces, todo eso que hemos mencionado hasta ahora son riesgos sociales. Prosigue, Niorca. Comportamiento laboral. Es el estudio y la aplicación de los conocimientos acerca de la forma en que las personas se comportan
individual y grupalmente, en las organizaciones. Trata de identificar maneras en que los individuos pueden actuar con mayor efectividad. Existe un conjunto de fuerzas que afectan a las empresas, las mismas que pueden clasificarse en 4 áreas: personas, estructura, tecnología y entorno en que se opera un negocio. Ok, sigue. Los riesgos laborales. Los riesgos laborales han ido cambiando a lo largo de toda la historia. El mismo concepto de riesgo laboral supone un logro, porque durante mucho tiempo ha carecido de sentido. El trabajador carecía de cualquier derecho. Su trabajo era su vida y su obligación. Se le mantenía para que trabajara, y si sufría cualquier daño parcial o letal, era su suerte. El objetivo del trabajo era obtener unos resultados en el menor tiempo, al margen de los costes, especialmente de los humanos. Ok, miren, eso de los riesgos laborales, sabemos que son los riesgos que tenemos dentro de la empresa que elaboramos, ¿verdad? Entonces, nos está dando una breve pincelada a través de la historia de cómo eran los riesgos laborales en aquellos tiempos. Le estoy hablando de los 80, 70, 60, por ahí. Aunque no obstante, existen todavía empresas que no les importa la condición humana, o sea, solamente le interesa un número. No todas son así, pero sí pueden existir, sí, yo sé que sí que existen. Pero en ese entonces no estábamos, o sí estábamos regidos por una ley, que es la ley de trabajo, pero no se aplicaba como tal. O sea, no se aplicaba, no, era como decía aquí, o sea, que el trabajador sufría un daño, fuera letal o parcial, a ellos no le importaba, ya eso era responsabilidad de ese empleado. Pero ahora ustedes ven que cuando una persona tiene un accidente dentro de una empresa, en su horario laboral, hay una ARL que tiene que responderle. Y si la empresa no le responde, la ARL le responde y puede ese empleado demandar a esa empresa, porque fue parte, o sea, fue un accidente dentro del proceso de labores que esa persona pues tuvo ese accidente. Ok, continúa, Miorca. Así es. Factores psicosociales de riesgos y riesgos psicosociales. En la actualidad, en la literatura sobre el tema existen 3 formas de referirse a los aspectos psicosociales: como factores psicosociales, como factores psicosociales de riesgo y como riesgos psicosociales. Frecuentemente se usan como intercambiables y no existe una diferencia usual y académica neta entre ellos. Sin embargo, se pueden advertir aspectos diferentes en su uso y una cierta gradación en las connotaciones implicadas. Quizás sea oportuno tratar de materializarlas. El concepto de factores psicosociales en el trabajo es relativamente reciente y probablemente se origina en el último cuarto del siglo pasado. Es a partir de entonces cuando de forma muy escasa se comienza a hablar de ellos. Una de las primeras referencias oficiales al tema aparece en 1984 en el trabajo. Los factores psicosociales de trabajo, reconocimiento y control, en un documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Desde el primer momento de su formulación, se insiste en la importancia de sus aspectos reales, en la dificultad de su formulación objetiva y en su complejidad. Los factores psicosociales del trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que representan el conjunto de las acciones y experiencia del trabajador y abarcan muchos aspectos.
Las primeras listas de riesgos psicosociales son amplias, gran cantidad de aspectos. La sobrecarga del trabajo, la falta de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales y el trabajo por turno. Los factores psicosociales de riesgo son factores probables de daño en la salud. Son negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la psicológica. Los riesgos psicosociales laborales son situaciones laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social y mentalmente. Los riesgos psicosociales tienen una alta probabilidad de generar consecuencias principalmente graves. Entre los factores psicosociales y los riesgos psicosociales hay diferencias importantes, como los riesgos psicosociales afectan los derechos fundamentales del trabajador, tales como han ido recogidos en la mayoría de constituciones nacionales actuales y por lo mismo tienen forma potencial legal tanto a nivel nacional como internacional. No es extraño que los riesgos psicosociales tengan consecuencias mentales graves que alteran el equilibrio mental de la persona, con afecciones claramente psicopatológicas o psiquiátricas. Un ejemplo claro es el estrés traumático, prácticamente inexistente en los factores psicosociales de riesgo, pero nada extraño en los riesgos psicosociales, como las situaciones de violencia y de acoso laboral o sexual. Debido a la importancia de los resultados, las variables mediadoras, aunque siempre presentes, tienden a tener menos importancia. Es decir, es las situaciones graves. Los aspectos principales son dominantes, mientras que las situaciones leves o menores, la influencia de los efectos mediadores puede ser decisiva en el tamaño del efecto final o en la consecuencia. Estas diferencias son probablemente razón de que se haya producido recientemente una acentuación de los riesgos psicosociales, llaman más atención especialmente la mediática. Ok, gracias, Niurka. Miren, los factores psicosociales de riesgo en el trabajo no son más que los factores que inciden en daños en la salud del trabajador. Por ejemplo, ahí mencionaron algunos. Ustedes saben que dentro de un trabajo, por ejemplo, ustedes que van a trabajar el área de salud, de asistente dental, nosotros debemos de tener, o sea, tenemos el derecho, más que vamos a trabajar en un área de salud, a la protección, por ejemplo, a tener una bata de trabajo, gorro, mascarilla, el uso de guantes, lentes de protección. O sea, esos son barreras de protección que son necesarias para el cuidado de nosotros como, ¿verdad?, trabajadores del área de la salud. Pero el hecho de que, por ejemplo, ustedes como trabajadores del área de la salud no lo quieran usar es una cosa, pero otra es muy diferente cuando la empresa no le proporciona a ustedes, para la que ustedes trabajan, todos los mecanismos de protección necesarios para ustedes estar en esa labor. Ustedes saben que hay muchas empresas que quizá trabajan con ruido y no le proporcionan unos tapones para los oídos y la gente termina sorda o con problema auditivo. O en su defecto, cuando trabajan en herrería, no utilizan los lentes de protección que necesitan y terminan con problemas en la vista. O sea, todos esos son riesgos, factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Pero no obstante, también tenemos la parte psicológica, que no es un secreto para nadie. O sea, hay trabajos que nos generan estrés. Por ejemplo, vimos un caso el domingo pasado. O sea, yo expuse una situación de una persona que llega enojada. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar el área de asistente dental.
nosotros vamos a recibir por primero, o sea, nosotros somos los que recibimos el paciente y luego lo pasamos al área como tal de consulta. Pero ustedes saben que muchas veces llegan personas mal educadas, llegan personas quizá con problemas en su casa, que le sucedieron miles de cosas para llegar y en efecto paga el problema quizá con el que no tiene que ver. Entonces, a veces hay situaciones que nos generan estrés, que no le voy a decir que por el hecho de ser usted asistente van a terminar en un estrés, que van a terminar en el psiquiatra, pero sí hay que tener cuidado con esta parte. O sea, el estrés postraumático. Aunque suene como muy fuera de lo común, se da con mucha frecuencia. Y el acoso laboral o sexual. Eso es importantísimo. También la violencia. Muchas veces tenemos compañeros o el mismo jefe es agresivo con nosotros. Eso es parte de los riesgos psicosociales en el trabajo que nosotros podemos, vamos a decir que no, a lo que nos podemos enfrentar, al acoso laboral o sexual. Ustedes saben que eso suele suceder con muchísima frecuencia. Y ese tipo de situaciones uno tiene que tenerla bien clara para uno saber cómo uno debe de manejarse. O sea, ese tipo de cosas no deben de estar pasando dentro de un trabajo, pero suelen suceder. Y Kauri, que vi que tenía la mano levantada. El trabajo es la acción de realizar una obra, labor, tarea u ocupación que pueden ser realizados de forma física, manual o intelectual, pero también puede ser más una obligación a la cual se le saca provecho y utilidad para la vida de cada uno. Lo mismo satisface las necesidades individuales y de la sociedad. Es una aspiración del Infotep que todos los egresados de la formación técnica profesional se inserten en el mercado laboral o desarrollen su propio negocio. Pero sea cual sea la modalidad, es importante considerar que hay unos derechos y deberes que hay que cumplir. El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador que se compromete a prestar servicios bajo la subordinación y dependencia de un empleador, a cambio de una remuneración. Solo puede existir si ambas partes están de acuerdo en las obligaciones y los derechos que dan origen a la relación laboral. Trabajador. Es toda persona física que presta un servicio material o intelectual en virtud de un contrato de trabajo, mientras que el empleador es la persona física o moral a quien se presta el servicio, a quien es prestado el servicio. Empresa. Es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Establecimiento. Es la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma se integra y contribuye a la realización de los fines de la empresa. Los contratos de trabajo pueden hacerse por escrito o verbalmente. El contrato puede realizarse por tiempo indefinido, fijo, o por una duración determinada, temporal. Esta duración dependerá del tipo de contrato y de lo establecido en el mismo. Ok. Miren, aquí hay algo muy importante. Estamos hablando del contrato de trabajo. Miren, el contrato de trabajo dice aquí que es un acuerdo entre el trabajador y o la empresa o el empleador. Dice que es a cambio de una remuneración y que solo puede existir si ambas partes están de acuerdo. O sea que si yo como empleada acepto un trabajo y acepto todas las condiciones que en ese trabajo me ponen, entonces yo debo de cumplirla, porque ¿verdad? Porque yo acepté.
Y ahí es donde me detengo un momentito. Y es donde nosotros cometemos muchos errores. Yo sé que suele pasar que muchas empresas te pintan un mundo de sueños, de colores, de pajaritos, de bosques, de flores, y resulta que luego que tú entras a la empresa, no es así. Y la empresa incumple el contrato. Pero quizá eso lo hablaron y como no hay nada por escrito, entonces yo no tengo un reclamo. Ahora tengo una opción y es la siguiente, retirarme de ese trabajo. Pero ¿qué sucede en muchísimas ocasiones? Que yo necesito el trabajo. Y a pesar de que la empresa no me cumple, yo me quedo en el trabajo porque lo necesito y no tengo otra opción de trabajo. O quizá he ido a buscar varios trabajos y no he logrado, y ese fue el único que en el que lograran que me aceptaran. Entonces, miren qué sucede. Muchas veces, no voy a decir, no voy a generalizar que somos todos, sino vamos a decir que una parte tiene la osadía de que toma un trabajo, sea que la empresa le habló la verdad o le habló mentira, toma el trabajo y luego cuando se da cuenta de que no es lo que quería hacer, de que no es lo que quería, de que no le cumplieron o de que realmente yo no doy para el trabajo luego que lo tomé, pero lamentablemente lo necesito. Entonces pagan con el cliente. Yo no sé si ustedes han tenido alguna experiencia en algún momento determinado, las voy a escuchar ahora, pero ustedes se dan cuenta que quizás ustedes van a un lugar en específico y si es recepcionista, que eso pasa en muchas ocasiones, está hablando por teléfono. Te hace esperar 2 horas parada y te dice, espérate. O cuando está hablando por teléfono, que ve que tú no te vas a mover porque tú realmente estás buscando una información que tú necesitas de ella o de él, entonces te dice qué tú quieres. Entonces tú muy amable, respira profundo y da los 3 brinquitos mentales, entonces le dice buenos días o buenas tardes. Yo necesito tal o cual información. Entonces después te dice, no, mira, ve, pregúntale a la que está allá, de aquel lado. O toca esa puerta, ellos te van a decir. Y sigue hablando por teléfono. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Si usted está ahí en el área de recepción, en el área de información, y le están pagando para ello, pues ejerza su trabajo. Le paguen poco, le paguen mucho. Me dijeron que era por 2 horas y resultó que tengo que durar 6. O sea, ya usted aceptó el trabajo, ya usted aceptó el contrato, ya usted forma parte de la empresa. Le guste o no tenga opción, tiene que hacer bien su trabajo. Ese es el punto. Que no importa si sea bueno, sea malo, me guste o no me guste, independientemente de yo tengo que hacer bien mi trabajo. O sea, ese es mi concepto. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero ese es mi concepto. Yo sé que es difícil trabajar en un espacio donde quizá no te están pagando bien, donde quizá te maltratan, donde quizá tú sufres mucho daño de psicorriesgo social, pero lamentablemente tú aceptaste, tú tienes una opción y es irte. Sin embargo, no lo haces, pero entonces sí trata mal a todo el que llega. No sé, o sea, los escucho, no sé si les ha pasado en algún momento determinado que han llegado a pedir una información y es totalmente, o sea, la que está en información en vez de informar, desinforma. A ver, ¿le ha pasado alguna experiencia a ustedes? O sea, les estoy preguntando.
¿A nadie le ha pasado alguna experiencia? A mí me ha pasado, profe, claro que sí, muchísimas veces. Me dan A mí me, deseo de pegarme esa secretaria, como le dicen, o recepcionista. Ok, levantó la mano Kelmis. a mí me ha pasado también, profe, que cuando está en su tiempo de trabajo, que lo maltratan o algo, usted le da para mandarlo al carajo a la persona que va a molestarlo o algo. Es duro. ¿Y usted, Inés? Sí, profe, me ha pasado. Eso es muy frecuente porque la gran mayoría, como usted dice, aceptan un trabajo y después quieren pagar con el cliente. Yo digo que no están preparados para ejercer ese tipo de trabajo. Sí, es probable que sí. Dígame, Nana. Nana, usted me levantó la mano. Ok, Nicauri, continúa. ¿No me escuchan? Jornadas de trabajo. Ok. Jornada de trabajo es todo el tiempo que el trabajador no puede utilizar libremente por estar a la disposición exclusiva de su empleador. La duración normal de la jornada de trabajo es la determinada en el contrato. No podrá exceder de 8 horas por día ni de 44 horas por semana. La jornada semanal de trabajo terminará a las 12 horas meridiano del día sábado. Jornada diurna es la Artículo 149. Artículo 149. Jornada diurna es la comprendida entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche. La jornada nocturna es la comprendida entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. La jornada mixta es la que comprende periodos de las jornadas diurnas y nocturnas, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas. En caso contrario, se reputa jornada nocturna. Ok, miren, aquí en la jornada laboral de trabajo, dice que semanal se terminará, o sea, dígase el sábado, se terminará en horas de mediodía, pero ustedes saben que hay empresas que trabajan un poquito más, pero eso siempre y cuando en el contrato esté establecido, ustedes hayan llegado a un acuerdo con el empleador. Prosigue, Niurka. Del descanso semanal y de los días feriados. Artículo 163. Todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal interrumpido de 36 horas. Este descanso será el convenido entre las partes y puede iniciarse cualquier día de la semana. A falta de conversación expresa, se inicia a partir del sábado o mediodía. Artículo 164. Si el trabajador presta servicio en el periodo de su descanso semanal, puede optar entre recibir su salario ordinario, aumentando en un 100%, o disfrutar en la semana siguiente de un descanso compensatorio igual al tiempo de su descanso semanal. Pero ustedes saben, ¿verdad? Que eso a veces no sucede, que nos ponen a trabajar hasta el domingo y no tenemos descanso en la semana, ¿verdad? Sí. Artículo 165. Los días declarados no laborables por la Constitución o las leyes son de descanso remunerado para el trabajador, salvo que coincidan con el día de descanso. De la
de las vacaciones. Artículo 167. Los empleadores tienen la obligación de conceder a todo trabajador un periodo de vacaciones de 2 semanas, en disfrute de salario conforme a la escala siguiente. Después de un trabajo continuo no menor de 1 año ni mayor de 5, 14 días de salario ordinario. Después de un trabajo continuo no menor de 5 años, 18 días de salario ordinario. Artículo 178. El trabajador adquiere derecho a vacaciones cada vez que cumple 1 año. De servicio interrumpido en una empresa. De servicio interrumpido en una empresa. El artículo 62 de la Constitución de la República Dominicana de 2010 y el principio 1 del Código de Trabajo define el trabajo como un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concentración entre trabajadores, empleadores y el Estado. Okay. ¿Alguien más que me colabore con la lectura? Yo, profe. Ok. Adelante, Añoli. Elementos del contrato de trabajo. Salario, artículo 192. Salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. El salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por horas, días, por semana, por quincena o por mes al trabajador y por cualquier otro beneficio que obtenga por su trabajo. Artículo 193. El monto de salario es el que haya sido convenido en el contrato de trabajo. No puede ser, en ningún caso, inferior al tipo de salario mínimo legalmente establecido. El pago del salario será completo, salvo los descuentos autorizados en el presente código. Artículo 198. El salario no puede ser pagado por periodos mayores de 1 mes. Los trabajadores que devengan salario por hora o por día deben ser pagados semanalmente, salvo acuerdo en contrato de las partes. Artículo 204. Los salarios correspondientes a las horas de las jornadas nocturnas deben pagarse a los trabajadores con un aumento no menor del 15% sobre el valor de la hora normal. Salario mínimo. Artículo 203. 13. Salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. Que eso va a depender el salario mínimo de cómo esté establecido. Por ejemplo, creo que ahora el salario mínimo son 13.500 y algo, si no me equivoco. Del salario de Navidad. Artículo 219. El empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad, consistente en la 12ª parte del salario ordinario navegado por el trabajador. Devengado. Devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa. Lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar por concepto de una suma mayor. Ok, miren, lo del salario de Navidad. Ustedes saben que le llaman el salario 13, el doble sueldo. Ese tipo de nombres le ponen al salario de Navidad, ¿verdad? Entonces, el salario de Navidad no es más que una proporción de lo ganado durante el año.
Entonces, ¿por qué las empresas, si usted gana, por ponerle un ejemplo, 10,000 pesos mensuales, el salario número 13 o el doble le dan 10,000 pesos, o sea, le dan el salario correspondiente al mes de diciembre, que serían 10,000 más 10,000 más, que corresponden al salario número 13 o doble sueldo, como no le llama. Le entregan entonces 20,000. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo ellos lo sacan? Es una proporción del año. Si sumamos, ahora mismo, si ustedes tienen una calculadora en la mano, si sumamos los 10,000 pesos por, o sea, lo sumamos los 10,000 pesos o multiplicamos los 10,000 pesos por 12, que serían los 12 meses del año, y lo dividimos entre 12, nos va a dar 10,000 pesos. Hagan la prueba ahora ustedes. ¿Alguno de ustedes tiene una calculadora cerca que lo puedan hacer? Sí, profe. Entonces, Y salió así mismo. exacto. Entonces vamos a suponer que ustedes solamente hayan trabajado 6 meses durante el año. Ustedes comenzaron a trabajar en junio hasta diciembre, son 6 meses. Entonces, si sumamos los 10,000 pesos, o sea, si multiplicamos entonces 10,000, si lo sumamos serían 60,000, ¿verdad? Y lo dividimos entre 12, ¿cuánto le da? ¿Puede repetir, profe, por Los, favor? los 60,000 que corresponderían a los 6 meses de trabajo. Recuerden que ustedes ganan 10,000 pesos, por ejemplo. Si los 60,000 lo dividimos entre 12, ¿cuánto nos da? 5,000, profe. Entonces, esos 5,000 pesos corresponden al salario número 13. Por ejemplo, como ustedes, bueno, va a depender, porque por ejemplo, hay empresas que por tú tener los 6 meses, te dan tu salario completo, tu salario de Navidad. O sea, te dan tus 10,000 pesos. Pero hay otras empresas que no, que te dan una proporción de lo que es lo correcto. Según la ley es lo correcto, una proporción de lo ganado durante el año. O sea que si tú trabajaste 6 meses, entonces lo que te corresponderían como salario número 13 no serían 10,000, serían 5,000 pesos. Eso entonces te tocaría como salario número 13. Pero, por ejemplo, por eso que siempre es bueno aprenderse las leyes. Eso del código de trabajo, por ejemplo, ahí yo lo que tengo es una pincelada en la guía. O sea, si ustedes se van al código de trabajo real, que eso es un libro, lo pueden encontrar en internet, el código de trabajo, lógicamente, de República Dominicana, no vayan a buscar de Australia porque no tiene nada que ver con el de este país. Se van a dar cuenta de que por desconocimiento, quizás ustedes pierden muchos derechos y muchas cosas. Entonces, léanse el código de trabajo, los invito a escudriñar. Pero a veces el desconocimiento también te hace cometer errores, porque según la ley, a ti te corresponde una proporción del año, no los 10,000 pesos, por ejemplo, del salario número 13. Hay empresas que lo dan, pero hay otras que no, que te sacan tu proporción tal cual como dice en el código de trabajo. Y no es ilegal, es totalmente legal porque el código lo dice. Seguimos, sigue, Añoli. Modalidades del contrato de trabajo. Artículo 25. El contrato de trabajo puede ser por tiempo indefinido, por cierto tiempo o por una obra o servicio determinados. Contrato eventual por circunstancia de la producción. Contrato de sustitución por anticipación de la edad de jubilación. Contrato por jubilación parcial. Contratos de trabajadores minusválidos. Empleo de personas menores de edad. Principio
Principio del siglo VI. No, principio 11. Ok, principio 11. Los menores no pueden ser empleados en servicios que no sean apropiados a su edad, estado o condición o que les impida recibir la instrucción escolar obligatoria. Los menores de edad disfrutan de los mismos derechos y tienen los mismos deberes que los mayores en lo que concierne a las leyes de trabajo, sin más excepciones. Sin más excepciones que las establecidas en el presente código. Se prohíbe el trabajo de menores de 14 años. Eso es el artículo 245. El artículo 247, la jornada de trabajo de los menores de 16 años no pueden exceder en ninguna circunstancia de 6 horas diarias. Artículo 252. Ninguna menor de 16 años puede trabajar como mensajera de la distribución en la distribución o entrega de mercancía o mensaje. No obstante, en beneficio del arte, de la ciencia o de la enseñanza, el secretario del Estado de Trabajo, por medio de permisos individuales, podrá autorizar que menores de 14 años puedan ser empleados en espectáculos públicos, radio, televisión o película cinematográfica como actores o figurantes. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de los menores de edad, que es la parte que estamos leyendo ahora, tiene que tener una autorización de la Secretaría de Estado de Trabajo, o en este caso del Ministerio de Trabajo. O sea, no es que yo como padre o madre decido que mi hijo trabaje a los 6 meses de edad, como ustedes saben que hay anuncios de televisión, películas, novelas, y yo lo voy a poner a trabajar y punto. O sea, se necesita un permiso que le otorga el ministro de Trabajo y bajo todas las condiciones que ellos digan dentro de su código. Porque, como ustedes acaban de leer, el menor no debe de trabajar. Se le permite ya a los 16 años laborar. Y se le permite laborar en un horario que no le choque con sus estudios, o sea, que le permite estudiar y desarrollarse como estudiante. Continúa, Ñoli. Libertad sindical. Artículo 317. Sindicato es toda asociación de trabajadores o de empleadores constituida de acuerdo con este código por el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sus miembros. Artículo 324. Los sindicatos de trabajadores no pueden tener menos de 20 miembros. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1, 2, 7 y 23. Autoridades de trabajo, artículo 418. La aplicación de la disposición de las leyes y reglamento de trabajo está encomendada a la Secretaría de Estado de Trabajo y sus dependencias, a los Ay, profe, que me ayude otro que perdí. A los tribunales. Que me ayude otro, profe, porfa.
que la vista no me ayuda. Ok, vamos a ver quién me colabora ahora, que ya lo que faltan es un chinchín para terminar. Vamos, Sebastián. Sanciones y responsabilidades. No, quedamos aquí en el artículo 419. 419. En todos los casos de conflictos de trabajo, sea cual sea su naturaleza, los empleadores y trabajadores o las asociaciones que los representen pueden acordar su sumisión al juicio de árbitros libremente escogidos por ellos. Sanciones y responsabilidades. Artículo 712. Los empleadores, los trabajadores y los funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los tribunales de trabajo son responsables civilmente de los actos que realicen en violación de la disposición de ese código, sin perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias que les sean aplicables. Artículo 714. Las sanciones por violación de las disposiciones de este código pueden ser penales o disciplinarias. Las sanciones penales se aplican a empleadores y trabajadores. Las sanciones disciplinarias se aplican a los funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los tribunales de trabajo. Ok. Miren, algo que se nos olvida con mucha frecuencia es que nosotros podemos ser sancionados. No sé cómo funcione en el área privada, cómo ellos lo manejan. Yo sé que en el área privada no le aguantan nada a ningún empleado y lo que hacen es que lo votan por lo regular. Pero en el área pública no se maneja así. En el área pública sí hay sanciones. Se le llaman amonestaciones de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Ya cuando hay una de tercer grado, ya es, en ese caso sí se puede cancelar esa persona. Porque quiere decir que violó el primer y segundo grado, o sea que ha sido subsecuente la misma situación o por otra quizá más grave en su defecto. Ustedes saben también que existen las demandas, pero, por ejemplo, un consejo personal, yo sé que es duro quizás darle todo a una empresa o a un empleo y quizás no la empresa o el empleador no valore esa situación. Pero ustedes saben que aquí en República Dominicana, lamentablemente, cuando se demanda, aunque estemos en todo nuestro derecho, y yo sé que el Ministerio de Trabajo nos va a apoyar, pero quedamos como con una tachadura. Yo no sé si ustedes me entienden, pero cuando uno demanda a una empresa, nos quedamos como con esa marca de que cuando vamos a buscar trabajo en otra empresa, lo primero que llaman es a la empresa pasada donde tú trabajaste y entonces no te dan buenas referencias. Ah, no, ella me demandó. Entonces, ¿qué hace la empresa nueva? Que dice, bueno, ella demandó, yo no voy a contratar a una persona que me puede demandar a mí porque yo no voy a buscarme un problema. Yo quiero una empleada para que me resuelva esta cosa, pero lamentablemente yo no puedo tener una empleada que a la corta o a la larga, cuando ella se canse de hacer su trabajo, lo que haga que me demande para ella salirse con lo suyo. Entonces, lamentablemente República Dominicana se maneja así. O sea, quizá en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, usted puede demandar 1.500 veces a una misma empresa. Y esa empresa, si usted solicita trabajo, no puede negárselo, se lo dan. Incluso lo dejan trabajando ahí en la misma empresa, aunque usted vuelva y lo demande. Bueno, va a depender de la demanda, pero usted puede buscar trabajo en cualquier otra parte y no tiene ningún problema. Sin embargo, aquí ustedes saben que sucede esa situación de que muchas veces se le hace tan difícil a uno conseguir trabajo luego después de una demanda. Pero bueno, eso puede pasar. Nada que hemos visto en el día de hoy. En resumen, ¿qué aprendimos?
Vamos a ver. Bueno, me levantó la mano Rosa. Dígame, Rosa, ¿qué aprendimos hoy? Rosa, no la escuchamos. Ok, le voy a dar la oportunidad a Manuela. Manuela, adelante. Profe, aprendimos que es deber de nosotros cuidar el medio ambiente porque cada vez que vienen los ciclones y las cosas, queremos echarle la culpa a las autoridades de que son ellos, pero en realidad es cada uno de nosotros aplicando los valores que tenemos desde nuestra adolescencia, que nos van inculcando nuestros padres, es necesario para así poder tener un medio ambiente mejor, un mundo más sano, nuestra comunidad más sana, para cuando se presentan las situaciones como el ciclón que vimos, no tener que echarle la culpa simplemente al gobierno. Esa fue una. Y la otra, aprendimos que es necesario saber nuestros derechos para así poder reclamar a la hora de dar un servicio o de exigir un servicio. También pudimos ver que para uno poder recibir un buen trato, tiene uno que darlo. Por ejemplo, cuando nos toque ser asistente dental de un médico, tenemos que darle la atención al cliente, porque si uno no atiende al cliente, entonces el negocio, en vez de subir, lo que va a bajar. Entonces, por nuestra atención es que las personas se sienten acogidas, porque cuando llega alguien y necesita una información y uno se siente dispuesto a darse, esa persona se va a ir satisfecha y va a hablar bien de nosotros. Pero si lo tratamos mal y le ponemos cara, esa persona no va a querer volver porque no tenemos el servicio al cliente necesario. Bien. Nana, adelante. Nana, no la escuchamos. Y ahora me escucha. Ahora sí. Ok. Aprendimos del entorno social donde convivimos, de lo cómo vivimos, si la persona es agresiva, si la familia donde vivimos son agresivos, eso es debido a la educación que vamos formando, tanto en la familia como en las escuelas. También aprendimos de los códigos en el trabajo. También de los salarios, de un salario mínimo y de las horas también trabajadas, tanto en el día como en lo del día se paga de una forma y lo de noche tienen otros valores. Sí. Sí, también aprendimos cómo comportarnos cuando estamos en una empresa, que no debemos llevar los problemas que tenemos o en la casa o en la calle o en cualquier otro sitio, llevarlo a donde nosotros laboramos, porque nosotros somos la imagen de esa empresa y tenemos que tener un ambiente adecuado para poder atender al paciente que llegue. Exactamente. Bueno, yo creo que en resumen han dicho todo lo que hemos visto en el día de hoy. Yo los voy a dejar tranquilos. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite, a las 8:30. Y ya ustedes saben, cuídense. El domingo les voy a mostrar la plataforma, que ya casi está lista. Entonces les voy a explicar cómo subir todas las asignaciones. Y así como ustedes me van a tener de manera presencial, me van a poder hacer todas las preguntas correspondientes a cómo subir las tareas y demás.
Así que ya ustedes saben, nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Gracias, profe, que descanse. Gracias. Gracias, igual a ustedes. Gracias, profe. Buenas noches. Buen fin de semana. Adiós. Gracias, igual. Cuídense mucho en este fin de semana largo.